Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerles que estén aquí hoy domingo, pues hoy clausuramos la Semana de Patrimonio organizado por la Asociación Majo con el Ayuntamiento de Puerto Rosario, la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Puerto Rosario y sobre todo agradecer a todos los colectivos que han participado en esta semana donde ha estado pues inmersa en charlas con la amasí, con la lengua amasí y la importancia, no solo en Puerto Rosario con la toponimia, sino también la importancia que tiene la cultura líbico-bereber en Canarias y hoy la clausuramos pues con esta puesta en valor de una luchada. Ahora David dará más datos sobre ella, que se realizó hace 150 años y que da pie a esa cultura de nuestro deporte vernáculo de la lucha canaria. Justo ayer teníamos el derbi, el Rosario con el Tetir. Ganó el Tetir, bueno, otras veces ha ganado el Rosario, pero sí es cierto que estaba lleno y está en auge un deporte tan nuestro como es la lucha canaria. Yo sin más le doy paso a agradecer tanto a Majo toda la implicación que ha tenido con toda esta jornada y la implicación que se ha tenido por parte de la puesta en valor del patrimonio de Puerto Cabras y también del trabajo realizado por el concejal David, que al final es una recuperación de parte de nuestra historia y nuestra identidad. Muchas gracias y le doy la palabra al concejal David. Hola, buenos días. Nada, pues un poco uniéndome a lo que dijo el alcalde, sobre todo agradecerles a ustedes que un día como hoy estén aquí. Ayer celebramos el Día Internacional o el Día Mundial del Patrimonio y desde la Concejalía de Patrimonio Histórico hemos intentado hacer unas jornadas lo más completas posibles. No hubieran sido posibles sin la colaboración de la Asociación de Juego del Palo Majo, pero también hay que agradecer a la gente de la Pionà, que siempre que los hemos llamado siempre están dispuestos a colaborar, a la Asociación de Vecinos de la Ampuyenta, a Víctor, a Roberto, el hermano, a Roberto Mesa, que ha hecho el busto, la escultura que vamos a inaugurar después de aquí, y bueno, sobre todo también a los medios de comunicación, a Tony de sonido, y muy especialmente a Víctor Alonso Delgado, que bueno, esto comenzó hace un año, una cosa así más o menos, en una charla que dio él de la asociación El Efequén, y comentó esta luchada en una de las diapositivas y bueno, pues hablando después nos pareció bueno, pues un acto bonito intentar homenajear a aquellas luchadas entre bando norte, bando sur que se daban en el centro de la isla y en este pueblo, en la Ampuyenta. Sobre todo agradecer enormemente también el esfuerzo de muchísima gente también de la lucha canaria que están aquí, que vamos a intentar después de la inauguración de la escultura, pues recrear aquella luchada y también bueno, pues una degustación de productos locales en Saborea Puerto Rosario, que también desde la Concejalía del Sector Primario estamos intentando pues, bueno, pues a favorecer a esos productos locales que a veces cuesta mucho que salgan al mercado. Sin más, bueno, le damos la palabra a Roberto Mesa para que explique un poquito lo que es la escultura y después ya Cristian y les dejamos con la conferencia, con la charla de Víctor Alonso. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Mao y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al concejal por contar con alguien del pueblo para hacer esto. Al final, con esta conmemoración, ponemos en relieve que Ampuyenta siempre ha sido pues, punto de encuentro, ¿no? No solo por ser el centro geográfico de la isla, sino porque al final somos cruce de caminos, ¿no? Tanto de cultural, gastronomía, el encuentro de vinos de enero. Ya queda patente que ya desde finales del 19 pues esto era una realidad, ¿no? Gracias por contar conmigo. Hemos hecho un pequeño homenaje con colores y materiales que se mimeticen con el entorno. Estamos en las inmediaciones de dos edificios muy importantes artísticamente para la isla. Hemos intentado que se mimeticen con ese entorno. Espero que les guste a todos. Desde luego está hecho con muchísimo cariño. Y poco más, que disfrutemos de este acto, que sea el primero de muchos, que estábamos comentando ahora,
integrar en las fiestas, que por las fechas que veo se ve que se encuadró en las fiestas de San Pedro de Alcántara, y sería un acto muy bonito de recuperar, una muestra de una lullada cada año, estaría muy bien. Y nada, simplemente muchas gracias, espero que les guste a todos y lo veremos luego. Y les doy la palabra a Cristian. Pues desde la Asociación Majo estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento por apostar por nuestras tradiciones, nuestros juegos y deportes autóctonos, y estamos en Fuerteventura creando una referencia porque la Semana del Patrimonio tiene unos eventos que han tenido una repercusión bestial, y terminar con un evento conmemorativo sobre lucha canaria con esta cantidad de asistentes, la verdad que es un sello de calidad para lo que estamos haciendo. Y queremos agradecer también a Roberto Mesa, porque a contrarreloj ha estado trabajando y sabemos que ha hecho una maravilla, que después vamos a ver todos. Queremos agradecer también a Víctor Alonso, porque tiene un empeño y un cariño hacia la lucha que ha demostrado en todo momento, y después van a poder verlo ustedes ya en el producto final, que es la charla. A Saborea por traer los productos y la materia de la tierra del país para que podamos disfrutarla en un evento como este. Y a la Pionada, porque la Pionada es, como bien dijo el otro día Nuria en Onda Fuerteventura presentando este evento, es el máximo sello de calidad que podemos tener en nuestra tierra. Más cuando hablamos de una representación histórica, porque la lucha canaria goza de muy buena salud deportiva en el presente, pero con este tipo de eventos estamos recuperando su salud patrimonial, para la cual necesitamos a la academia para que genere cuerpos de protección para esta tradición, porque no podemos olvidar que es una tradición milenaria. Y ha estado ligado también a la cultura, también necesita de salud cultural, y fiel reflejo de ello es que todavía nos quedan eventos festivos ligados, a los cuales está ligado la lucha canaria, como por ejemplo en las Ares, las luchas solteros contra casados, o como bien nos comentó el otro día, la Pionada en Onda Fuerteventura, en el Matorral, solteras contra casadas, o incluso la lucha canaria está ligada a eventos de la tierra, como es la recogida de cosechas. Eso está registrado desde la época de nuestros antepasados. Incluso con fiestas propias en las que había lucha canaria. Pues sin más, esperemos que lo de hoy sea memoria viva y que ustedes puedan disfrutarlo como antiguamente se disfrutaba este tipo de eventos, que la lucha canaria también sea lúdica y que se pueda practicar, y que este tipo de fiestas con la lucha canaria no dejen de realizarse en nuestra isla para que nunca nos olvidemos del origen y del sentido que tenía para nuestro pueblo esta lucha. En este caso, en el cruce de caminos, como bien dijo Roberto, bando norte contra bando sur. Pues sin más, les paso la palabra a Víctor Alonso y les agradezco enormemente la asistencia. Buenos días. Gracias por estar aquí. Me sumo a los agradecimientos. Yo no esperaba tanta gente, de verdad que, y tantas personas. Es emocionante, pero a mí me gusta ser sincero. Y hay una cosa que matizar. Ahora que están cerca y están las puertas de fuera cerradas. Yo no voy a hablar de lucha canaria. Realmente lo que vengo es a pedir perras para un equipo de lucha. Entonces, ahora pasamos el sombrero y yo creo que sacamos para un equipo tercera por lo menos. Bueno, vengo a intentar compartir con ustedes en un rato breve, no van a ser como los discursos de Fidel Castro, hablar un poco de lo que pasaba en Fuerteventura en la lucha en el siglo XIX, principios del XX, y sobre todo, que lo plantearé, dejar encima de la mesa para el final una pregunta, y es, si miramos alrededor nuestro, levantamos la cabeza,
preguntarnos por qué estamos aquí un domingo por la mañana, en la Ampuyenta, que se nos ha perdido. Pues eso intentaremos un poco verlo, ¿no? Yo lo que quería comenzar hablándoles de esto. El pretexto es una lucha que se celebra o que se registra la celebración en 1875. Perdón. Vale. Esto es una imagen de lo que los viajeros ingleses entendían y Samuel Berthelot decían que eran los majoreros con ropa típica, ¿no? Esto de aquí es un texto, una carta que escribe el tunejero Felipe Francés Díaz en un periódico de la Alta Canaria. Escribe una carta narrando o contando las luchas que se celebraron en la fiesta de San Miguel de Tuneje y nos ilustra con dos luchas que se celebran aquí en el Pago de la Ampuyenta. Una el 19 de octubre con motivo de la fiesta de San Pedro de Alcántara, que congrega a 50 luchadores. ¿De acuerdo? 28 luchadores del bando norte, 22 luchadores del bando sur. Y nos dice que posteriormente se concerta una lucha el 1 de noviembre. Y esta lucha congrega a 93 luchadores. 93 luchadores de la isla, del bando norte y bando sur. Siempre el bando norte es más numeroso, tiene 60 luchadores y el bando sur trae 33. Entonces Felipe Francés un poco nos cuenta que había dos comisionados, dos organizadores. Estaba Antonio Calero y Carrión, que era un señor del norte de la isla, y había otro señor que era Alonso Urquía y Molina, que residía en Agua de Bueyes y provenía de Tenerife. Él vino de Tenerife para acá por el Colo de la Morbo a finales de 1850. Estas eran las personas que un poco organizan la lucha y hubo una lucha en el 1 de noviembre de 1875 con 93 luchadores. Nos dice también que los máximos tumbadores, la jerga actual, de la lucha fueron Antonio Hernández Castrillo, que tumbó a 9 hombres y se retiró por hallarse quebrantado, escribía con esas palabras. En 1946, el alcalde de Betancuria se apellidaba Hernández Castrillo. Puede ser que este señor fuera de Betancuria, no sabemos. Pero también había otro luchador, que fue el último que quedó en el terrero, era del sur, y era Juan Martín Cabrera. Juan Martín Cabrera, no lo conocemos, pero era del sur. Hay muchos Cabreras para el sur. Por entonces, la Ampuyenta estaba dentro del municipio de Casillas del Ángel. No pertenecía a Puerto Rosario o Puerto Cabras en ese momento. Este es un mapa donde están los 3 municipios que hoy en día engloban el municipio de Puerto Rosario. Tetir, La Ampuyenta y Puerto Cabra. Para entonces La Ampuyenta tenía más o menos unas 150 personas viviendo aquí, aproximadamente. Y el municipio de Casillas, que como ven en rojo cogía de lado a lado de la isla, tenía unos 1000 habitantes. Unos 1000 habitantes. De esas personas que vivían aquí, en el municipio de Casillas, es importante, el 90% de la población, en la época que fue la lucha, no sabía leer ni escribir. Decía que no sabía leer ni escribir. O sea que poquita gente leía periódicos. Los periódicos sobre todo se contaban o se hablaba, ¿vale? Estos son 2 mapas de la isla y vemos la distribución de los caminos y los puntos rojos son las poblaciones más importantes. En esa época, los municipios más grandes de la isla, con más población, eran Tuineje, La Antigua y La Oliva. Pasaban poquito más de los 2000 habitantes. La isla tenía unos 10.000 habitantes, más o menos. O sea que estamos hablando de municipios que estaban en el centro, caminos que conectaban sobre todo el centro y población que tenía como mucho 2000, 2100 habitantes. Y en ese contexto tenemos un cuadro o una imagen que nos regaló Philip Barker Webb. Esto es en la plaza de Los Hilos, en el norte de Tenerife, en una fiesta. Y entonces aquí vemos
corridas de toros, se corrían toros en Canarias hasta hace no mucho tiempo, se perseguían los toros, soltaban lo que se hace en la península, que sueltan el toro de una vega y va caminando, pues eso hacía. Y aquí tenemos dos luchadores. Entonces, este señor, que era viajero, recogió o pintó, evidentemente en la plaza no había gente luchando y los toros al lado, pero un poco era la recreación de todo lo que había. Pues este era el contexto de la lucha, sobre todo el contexto de la lucha donde la gente se reunía, los espacios públicos, la fiesta. Y esto a nosotros nos plantea una serie de preguntas, porque vemos aquí un mapa de las ermitas que hay o que había localizadas en Fuerteventura. Son esas 44 ermitas. Y a este lado yo he hecho una relación de las fiestas de Fuerteventura, las que yo considero que son las más importantes sin menosvarar a las demás. Y vemos aquí las dos que citaba Felipe Francés, Tuineje y San Pedro de Alcántara. La fiesta de San Pedro de Alcántara era de las últimas fiestas que había en la isla. Entonces, si tenemos las poblaciones, los municipios con más población en el centro, las ermitas en el centro, sobre todo, y las fiestas de esa manera, pues vemos con esa presencia de la lucha en las fiestas, pues que ahí pasaba algo. Lo que nos preguntamos es cómo se hacían esas luchas, cómo se concertaban las luchas, cómo se organizaban. La gente que iba a luchar ensayaba la lucha o iba espontáneamente, no sabemos. A lo mejor sabemos algo por lo que nos han contado nuestros antepasados, pero no sabemos realmente cómo era así. Por ejemplo, ¿qué llevó a reunir a 93 luchadores en La Ampuyenta en 1875, en una población que tenía poco más o en torno a 150 habitantes, grandes y chicos, mujeres y hombres? O sea, ese día había más hombres de fuera en La Ampuyenta que hombres de La Ampuyenta. ¿Por qué vino esa gente aquí? ¿Por qué la gente, este hombre escribe una carta y habla de la fiesta de Tuineje y la lucha de aquí? ¿Tenían que ver una cosa con la otra? Pues esto no lo sabemos y a mí esto me ha despertado la curiosidad y es lo que quería un poco compartir con ustedes. Este dato que tenemos, esta carta, es la referencia más antigua de la lucha en Fuerteventura. ¿Los luchadores que nombra son los más antiguos que se conocen? No lo sabemos, o sí lo sabemos. Y un poco lo que vengo a plantear hoy es respuestas a estas preguntas. Yo vengo de Tegueste, de Tenerife, y allí luchando tenemos fama de luchar abajo, apretados y contristas. Pues yo voy a ir un poco a la contra, aquí de entrada. ¿De acuerdo? Y la pregunta sobre las luchas, en primer lugar, es ¿qué ha llegado hasta nosotros? Esto es una fiesta en Puerto Rosario. La conocen, ¿no? Pasamos. Esto es una foto que saqué en Tetir hace unos años, cuando viví aquí. El día de cuando se hace la fiesta de los indianos, no sé si recuerdan que un año se aplazó a abril porque hubo una amenaza de temporal y no sé cuánto. Bueno, pues en la trasera de la fiesta estaba todo el mundo por delante echándose polvos y bailando y yo me puse por detrás y estos son niños luchando. Pues esto pasaba hace muchos años. Y esto se da porque, bueno, lo ven como algo normal los chiquillos. Pasamos. Esto es una foto en la fiesta de la Peña. Masurata está luchando ahí. Se mantienen hoy en día las luchas en la fiesta de la Peña. Poco más, eso ha ido desapareciendo. Entonces, esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿y por qué se hacen luchas en la fiesta todavía? ¿Por qué los chiquillos luchan detrás de la plaza? Pues los chiquillos pueden luchar donde sea. ¿Por qué se juntan detrás de una plaza o de una iglesia en un día de fiesta a luchar? Pues algo tendrá que ver con lo que estamos hablando. Pues, dale para atrás. Pues sabemos una cosa y es que en el momento en que se da la lucha hasta aquí en La Ampuyenta, lo normal en España, en Canarias y en toda Europa donde hay lucha, Canarias o cualquier lucha parecida, los lugares y momentos donde la gente se reúne para luchar de manera pública son las fiestas y las ferias, siempre. Y eso está muy vinculado a los ritmos de trabajo y a las celebraciones religiosas, en todos lados. O sea, la fiesta es un sitio donde la gente se encuentra y ahí se lucha, como se bebe, se canta o se pelea o se arregla.
Entonces, eso lo sabemos. Entonces, tenemos ya una cuestión que nos emparenta con muchos otros sitios. Y es que se lucha en la fiesta. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, sabiendo que luchamos en la fiesta y sabiendo que tuvimos la lucha esta de aquí, entonces decimos, no, la referencia más antigua que hay sobre luchas en Fuerteventura es esa. Pues no. Esta hasta ahora es la referencia escrita más antigua de una lucha celebrada en Fuerteventura y aparece en otra carta de un periódico, en 1867. Y se escribe desde Las Ares. La firma un tal Sulimán, que yo creo que a lo mejor está emparentado con lo de los moriscos. Sulimán, puede ser que fuera de Túnez y viviera arriba, pero lo llaman Sulimán, porque Sulimán habla de la lucha, habla de la fiesta de San Miguel de Túnez y nos habla también de la celebración de una lucha en esa fiesta. Y nos nombra a un luchador, y ese luchador se llama DMV, de la Antigua. Es un nombre, unas iniciales de una persona que luchó ese día. Y decimos, bueno, y entonces este es el primer luchador que hubo aquí, el conocido. Pues no es el primero, no es el primero que conocemos. Pero sí sabemos que en este momento se celebraban y se hablaba de lucha. Primera vez que se escribe en la prensa, 1867. Y vuelve a hablar de la fiesta de Túnez, de San Miguel. Y entonces decimos, bueno, pues eso pues no es la primera referencia que conocemos que hable de lucha en Fuerteventura. Para esa época más o menos había un presbítero que escribió un informe sobre Fuerteventura que nos decía, y perdonen que no quiero perderme, nos decía que en 1867 a los majoreros, Álvarez Rizo decía que a los majoreros lo que les gustaba era estar de tigalate. Yo no sé si la palabra la conoce. Estar de tigalate es de tenderete todo el día. Entonces decía que los majoreros cuando cogían perra era la fiesta y se la gastaban en fiesta. Entonces era baile, comida y decía, y después en la fiesta se dan sendos garrotazos los jóvenes, ¿no? Luchaban. Lo normal es que se agarraran porque eso le gustaba a la gente la lucha. Entonces él tenía una idea de los majoreros muy particular. Decía que eso. Y en 1885 hay un señor que es Castiñeira que nos habla, Ramón Fernández Castiñeira, que hace una pequeña referencia a cómo se pasaban los días libres en Fuerteventura. Y decía, esta frase es muy conocida, en la plaza los días de fiesta, lucha, juegos de pelota y pina. Eso, hasta entonces sabemos que en torno a 1860, 1800, tenemos esa referencia de gente que hablaba de la lucha en Fuerteventura. Había. Y ya, entonces tenemos este DMV, que no sabemos si es Diego, puede ser algún Deogracia que había entonces, no sabemos. Y entonces nos malentonamos y decimos, pues ya está. Vino este muchacho de Tenerife y nos dijo que el primer luchador conocido en Fuerteventura era DMV. Pues no era BMW, ni DMV ni BMW. De hecho, si vamos para atrás, 30 años atrás de esto, había un norteamericano que era Daniel J. Brown. Este era un señor que era naturalista, que como otros tantos viajeros de la época, pues hacía libros sobre donde escribía. Entonces él estuvo en Canarias y escribió un libro que se tradujo en el Centro de Cultura Popular de Canarias en el 2005, que era Cartas desde las Islas Canarias. Entonces él tiene el libro, habla de describe las Islas Canarias. Muchas veces estos viajes, estos libros se hacían sin pisar el sitio, sino que un poco leyendo lo que se había hecho antes. A lo mejor iban a, pues no sé, iban a Las Palmas o a lo mejor recalaban en algunas islas grandes sobre todo y le preguntaban a alguien y lo que le contaban lo escribían allí. Entonces Daniel J. Brown en su carta escribe, vale. Él en un fragmento del libro escribe algo que yo titulo No sabemos agarrar. Y él escribe en inglés esto arriba, el inglés mío es una cosa maravillosa. Y lo traduce al español y dice, hablando de los canarios en general, dice, sus deportes gimnásticos consisten principalmente en lanzamiento de barra, lanzar la barra, la lucha y la pelota de mano. Y dice Brown, estos dos últimos son los más practicados por los hombres de Fuerteventura, que sobresalen particularmente en la lucha.
aunque su manera de realizar los agarres y otras leyes del juego no concordarían con la noción de juego limpio de un luchador científico. Él la está soltando ahí. ¿Por qué la está soltando? Porque Brown en 1830 conoce la lucha libre, conoce el boxeo, conoce las luchas que se practican en Inglaterra, y estas luchas en ese momento ya tienen tratados de cómo hay que luchar. Entonces Brown, que seguramente no vino aquí, o que si vio algo o se lo contaron, dice, esos son 4 magos, vamos a decirlo en términos de Tenerife, o 4 majoreros que están ahí empujándose, y eso ni se agarran como hay que agarrarse, ni tienen el libro en la casa para leerlo. Esto escribió él. Entonces, podemos decir que esta es la referencia que nos habla de cómo se luchaba en Fuerteventura. Bueno, y aquí viene una sorpresa. En 1837, este señor, que se llamaba José Desiré Dugur, era un señor de origen francés que vivía en Tenerife, y fue en su momento una persona importante porque dirigió periódicos, llevó escuelas, un artista, poeta. Pues él en 1837 redactó un conocido porque se conoce algo, informe que habla sobre, que lo denomina Apuntes Geográficos de la isla de Fuerteventura. Este señor, entre 1830 y 1840, está residiendo en Lanzarote gestionando plantaciones de cochinilla. Y en un momento determinado, en 1837, viene a la isla y hace un informe de los municipios para ver dónde se puede sembrar cochinilla y dónde se puede hacer negocio. Viene para eso. Pero fíjense ustedes, lo que hace los milagros del potaje. Pasamos en un reverso de la página, sorpresa. Nos aparecen 24 mañas y contras de lucha. Él las llama así, luchas y contras, 24. Yo las he pasado a un texto que se lea bien, 24. Y este sí es el primer documento, o el primer texto, que nos habla, casi 200 años antes de ahora, de 24 formas de luchar diferentes. Esto es muy distinto a lo que decía el americano, que aquí que la gente no sabía leerse el libro. Pues miren, tenemos esto. O sea, lo que no sabemos, si este señor vio la lucha en Fuerteventura, la vio en Lanzarote, él se lo contaron, o la vio en Tenerife y lo trajo aquí, pero lo que viene escrito y tal y como viene descrito, yo lo que afirmo aquí es que esto lo conoció de primera mano por alguien que sabía de lucha, porque la forma de describirlo es la forma que tiene la gente de la lucha cuando te habla de cómo se lucha. No te echa una charla, no por nada, sino porque te dice solamente con la gestualidad. Le haces así y le pones aquí. Pues es lo que está diciendo eso. ¿Cómo se hace el contreo no sé cuánto? Le coge el mulo y lo bota para atrás, y ya está. 1834. ¿De acuerdo? Son muchos años. Mucho antes de lo de la ampullenta. Y aquí yo dejo caer un granito millo. Hoy hay gente de la lucha, hay gente que le gusta la cultura, hay autoridades públicas. Esto se escribe en Fuerteventura. Y esto hay que rescatarlo, o yo sugiero que se rescate y se le dé forma por la gente de la lucha y por la gente que investiga la lucha. Porque este es nuestro referente más antiguo sobre las formas de luchar. Aquí hay mandadores y nunca les explicaron estas técnicas o estas formas de agarrar en los cursos de mandadores ni en las relaciones técnicas. No, esto no lo conocemos. Tenemos escuelas de lucha donde los niños o las niñas que van no saben que se luchaba hace 150, 100, 200 años. No saben que el desvío, el traspié o el garabato por fuera o el cango ya eran formas de luchar que se llamaban así hace 200 años. Pues tenemos que ponerlo en valor. Pues esto es un documento muy interesante que aparece en un documento que se recoge en Fuerteventura. O sea que estamos hablando ya de peso, de bagaje. Entonces podemos decir, bueno, pues tenemos aquí el documento, la referencia más antigua de cómo se luchaba. Vale. Está el DMV de Antigua y tenemos lo de la ampullenta. Ya nos quedamos tranquilos. Ese es el documento, son los documentos más antiguos en los que se habla de algún majorero que luche, ¿o no? Nuevamente volvemos aquí, a Tenerife. Y hablamos de peleas en una fiesta. No es por nada, no es que en Tenerife la gente se pelee, porque no, la gente no pelea mucho allí. Pero en 1834 hay una lucha en un sitio que se llama San Bartolomé de Geneto, nuevamente en una fiesta.
Y entonces la gente se pone cariñosa y se agarra a pelear. Y se hace un informe, un juicio, porque hay heridos graves. Entonces, uno de los principales motores de la fiesta es Francisco Feo, alias el Majorero. Y Francisco Feo era una persona que emigró, según las autoridades, desde Fuerteventura a Tenerife en los años 30, principios del año 30, que residía en San Lázaro y que poco sabemos de él, pero sí sabemos que en ese año tenía 19 años y en una lista de emigrantes canarios a Puerto Rico en 1850 nos aparece un Francisco Feo con la edad que tendría en 1850. Vamos a pensar que era él, pero como no lo sabemos no podemos afirmarlo. Vamos a intentar no incurrir en esto. Pues este es el primer nombre de un luchador majorero que se escribe desde Tenerife. Y lo llaman el extranjero, porque era majorero. Y esto es otro granito millo. Esto nos tiene a hacer que pensar qué pasaba con los majoreros y las majoreras que emigraban a las Islas Grandes o América, porque aquí se daban situaciones de sequía o de hambruna. En 1810, 1815, en las actas del Cabildo de Tenerife aparecen quejas de los vecinos de la laguna por el estado y la molestia que causaban los majoreros, que estaban mal vestidos, sin ropa y pasando hambre, que había que buscar una solución porque aquella gente daba mala imagen en la ciudad. Entonces, este señor que era de aquí era un extranjero, en Tenerife. Y así lo llamaban los de la lucha, el extranjero, porque él iba luchando en bandos ahí en la fiesta y era bueno. Entonces dice eso, que se agregó un partido y lo expulsan. Este es el primer documento que nos habla de un luchador de Fuerteventura, en 1834. Esto dio pie a un libro que sacamos el año pasado. Un libro donde se hace una transcripción literal del documento judicial y se explica un poco lo que aquí les cuento con más detalles, ¿no? ¿Vale? Entonces decimos, bueno, pues primer luchador, la lucha de la empuñenta, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, ¿es la única referencia conocida sobre luchadores en Fuerteventura? No. Y entonces les cuento, desde los años 1850 comienza a haber movilidad de luchadores, sobre todo en las islas principales, para participar en luchas pues que se organizaban en circos o en eventos grandes y demás. Bueno, en la década de 1860 y 1870 comienzan a aparecer las primeras referencias al traslado de luchadores majoreros desde aquí hasta Tenerife o Gran Canaria. Son algunos ejemplos de la prensa. ¿Vale? Pero aparecen así un poco, pues vienen los luchadores majoreros. Vamos pasando. Esto se prolonga y ya a finales del siglo XIX, principios del XX, hablamos de principios del siglo XX, en las islas más grandes comienza a haber, y en La Palma también, se empiezan a construir circos, teatros grandes, plazas de toros. Y estos son espacios donde la gente, circos Gallera, donde puedes llevar a 1.000, 1.200 personas para ver luchas. Y comienza a haber un mayor movimiento de luchadores. Y a través de la prensa, también de la memoria oral, pero de la prensa, comenzamos a ver nombres o el movimiento de luchadores, pasamos entre islas. De tal modo, y me detengo, que entre 1917 y 1920 sabemos por la prensa que se desplazan dos contingentes de luchadores majoreros con 15 y 20 luchadores a Tenerife y Gran Canaria. Repito, 15 y 20 luchadores. Entonces, en ese momento se luchaba lucha corrida, entonces se hacía una lucha en la Plaza Toro, o se organizaban 4 luchas y el promotor de la lucha reunía a 40, 50 luchadores de todas las islas. Entonces cogía a 20 majoreros y iban para allá. Entonces me pregunto, ¿y cómo iba esa gente para allá? ¿Eran todos de aquí o estamos viviendo allá? Porque esa es otra importante. En esa época y antes había luchadores, o había majoreros viviendo en las islas que también eran luchadores. Era un poco lo que hacía de enlace entre esto y la isla. Esto me lo explicó Eligio Hernández cuando le preguntaba por la lucha en el hierro y por qué iban muchos luchadores a Gran Canaria. Y me decía, por los comerciantes herreños que había en Gran Canaria. Eran el punto de encuentro para localizar a luchadores en el hierro. Y eso hoy en día se hace así más o menos. Cuando un equipo quiere fichar, pregunto, quiere fichar a un luchador, ¿qué hace? Llama, oye, ¿tú quién conoces? Llama a fulanito. Pues en ese momento se hacía así.
queremos montar dentro de 3 meses una lucha en la Plaza Toro y queremos traer gente de Fuerteventura. No te preocupes, yo hablo con un pariente en Gran Tarajal y vamos mirando y te buscamos los números luchadores. Bueno, pues si vamos pasando, puedes dejarla si quieres, pero en las siguientes transparencias nos van apareciendo nombres de luchadores que nos pueden sonar por el recuerdo que hemos oído de nuestras personas mayores, nuestros antepasados, pero también aparecen escritos aquí. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principio del XX, tenemos a los hermanos Manuel, Diego y Domingo de Vera. Diego de Vera fue un luchador muy famoso que vivía en Gran Canaria. Entonces esta persona iba a Tenerife, a Gran Canaria, estuvo en Cuba, ¿sí? En la época de 1910, 1920, cuando tenemos esas luchas ya que movía 15, 20 luchadores, tenemos varios nombres. Felipe Évora, Juan Fernández, Félix López, Diego Guerra y Brito, Simeón Morales, José Reyes, el de las balas de harina. Lo llamaban el de las balas de harina porque trabajaba en la tiba y era capaz de mover balas o sacos de harina. ¿Saben lo que pesaba un saco de harina hace 100 años? Pesaba 100 kilos. Movía esos sacos, un hombre fuerte. Tenemos a Aniceto Rodríguez, a un tal José Cano y tenemos a Felipe Ávila, que a lo mejor a alguien de aquí le suena ese nombre, esos apellidos. Tenemos a Pedro y a Marcial Martín, a Silvestre Chacón. Chacón es un apellido que me suena a mí de la política en Fuerteventura, ¿no? ¿Sí? Agustín de León. Tenemos en la década de 1930 a Vicente Cabrera. Pasamos. Este es Vicente Cabrera, un luchador majorero de la época muy conocido, años 20, años 30. Ese a lo mejor nos suena un poco más a las personas mayores. ¿De acuerdo? Y tenemos sobre todo el papel, y esto lo quiero destacar, el papel que jugaron, pasamos. Esto es un ejemplo de esa unión entre el juego del palo y la lucha en los años 20, un festival donde aparecen jugadores de palo de Tenerife con luchadores en festivales. Esto era muy frecuente en la época, en los años 20 sobre todo, folclore, cantantes, saltadores de palo, saltadores del pastor, juego al palo, pasamos. Pero también el papel de los majoreros en la diáspora. Esto es una lucha que participó Pajés con Vicente Cabrera. Pasamos la siguiente, esta. Esto es un ejemplo del papel que tuvo la lucha y los majoreros en la lucha fuera de la isla. Es el papel que tenía a la hora de crear redes de solidaridad y de apoyo. No solamente éramos luchadores, éramos majoreros y nos integrábamos. Este es el entierro de Mariano Cabrera, Marianito, en Tenerife. Ese gentío fue el entierro de un majorero que fue luchador y que murió asesinado en el tranvía en 1933. Jesús Giraldes ha trabajado esto y nos ha hablado también de Antoñito el Dulcero. Antoñito el Dulcero fue una persona que tuvo un papel fundamental en la lucha, no solamente en Tenerife porque conocía gente que traía a sus majoreros y demás, sino en el año 1947 es la fecha en que aparece la primera sociedad creada, constituida después del golpe de Estado, cuando empeoró el franquismo, que es la agrupación folclórica de La Oliva. Y en sus estatutos dice que recogen la práctica de la lucha canaria. Pues ahí estaba Antoñito metido detrás. O sea que esto ha seguido ahí, lo tenemos metido con nosotros. Y es un ejemplo de cómo la lucha, y a dónde quiero ir, la lucha no solamente ha sido y es luchar, sino implica muchas más cosas. Sentirnos parte de algo, ser majoreros y estar en Cuba y rodearnos de majoreros, pero rodearnos de otros canarios. Incluso esto, o los carteles que aparecen cuando había un festival porque un antiguo luchador no podía venir de Cuba porque no tenía dinero o había muerto alguien, los luchadores se reunían y echaban una mano, como ha pasado hoy. ¿Vale? Pasamos página. Entonces, yo a donde voy ahora es, con todo esto que hemos dicho, nos hace ver, o yo pienso, que esto de la lucha, lo que nos trae a la Ampuyenta hoy, va más allá de lo que es saber, pues, el dato, conocer por qué pasó, quién vino, quién era el luchador. Eso es importantísimo. Le estamos poniendo cara y nombre, tal vez por primera vez. Pero sobre todo lo importante
es que esa lucha, esa forma de vivir la vida, nos hace ser parte de algo. Vamos a retomar, damos uno para atrás si no te importa. Esa lucha de aquí de 1875. Un dato, que es una cosa bastante curiosa. En la última lucha, la del 1 de noviembre, hubo 93 luchadores, como les dije. ¿Y eso cuánta gente suponía en esa época? Una isla que había 10.000 habitantes. Bueno, pues yo hice un cálculo con los padrones de la época, una proyección, y más o menos en 1875 había unos 2.100 euros. 2.100 euros, estoy pensando en euros siempre. 2.100 personas censadas en la isla que eran hombres entre 16 y 40 años. Vamos a coger la horquilla y ampliarla, ¿no? Pues de esos 2.100 hombres que había en la isla, 93 estaban luchando aquí ese día. ¿Y eso a qué equivalía hoy en día? Bueno, hoy en día, teniendo en cuenta que en la isla hay unos 124 o 127.000 habitantes según los datos del año pasado, pues la equivalencia de esos 93 hombres se corresponde a unos 950 de ese margen de edad hoy en día. 950 hombres. Imagínense que hoy en día hacemos una lucha en la Puyenta y vienen de toda Fuerteventura 950 hombres a luchar. Para comparar, la Federación Insular en el año 2020 tenía 143 licencias masculinas, senior y juveniles. 143. Hoy andará por ahí, a lo mejor un poquito más. 6 veces más luchadores que las licencias. O dicho de otra forma, y anoche estuvimos en el terrero. Imagínense que vamos al Puerto Cabra, juntamos al público apretado, 950 personas, y nosotros en el medio del terrero, y decimos, llamamos al presidente de la federación, llamamos a los gestores deportivos, y mire para allí, estos son luchadores que traje hoy. Es como si llenamos el terrero de Puerto Cabra, la grada de luchadores. Pues eso es lo que significó en ese momento traer a 93 personas para luchar aquí. Es importante, es fundamental. Pues leemos en la prensa, en Tenerife se juntaron 100, sí, pero que eran más habitantes. ¿Vale? Y entonces yo vuelvo de nuevo al principio, pero esta vez no voy a hablarles como el contrista, que todo le digo que no y que es mentira y que es así. Y entonces la pregunta que dejé ahí en la mesa la recojo y es, bueno, con todo esto, ¿qué nos trae aquí hoy a la Puyenta? Estamos aquí mirando todo y todas. Nos trae la necesidad de conocer datos, de que nos den información y datos, de ver transparencia, ver fotos. Nos trae eso. Nos trae el interés que tenemos por la lucha canaria o la curiosidad. Nos trae el interés o las ganas de ver a antiguos conocidos o reunirnos y hacer algo. Nos trae las ganas de levantarnos un domingo por la mañana para venir a la Puyenta. Nos trae el interés de ver una recreación de la lucha o ver los actos de la Semana de Patrimonio. Pues yo lo que pienso es que todas esas cosas son ciertas. Pero hay algo más. Y es donde quiero llegar. Y es lo que nos hace hablar y pensar en lucha canaria. Y cuando hablamos de lucha se nos aparecen en la memoria nombres, rostros, vivencias. Hayamos sido luchadores o no hayamos sido luchadores. Nos aparece gente que ya no está con nosotros. Nos aparecen emociones que hemos compartido en muchos sitios, en una grada, en un terrero, en un vestuario, en la calle, en una cafetería, en un aeropuerto, en un puerto, en un tagoror de los que hizo la Federación de Lucha Canaria hace unos años, que tuve la suerte de ver cómo luchadores que hacían 50 años que no se veían, se encontraban. Dice, ¿te acuerdas cuando te llegué ahí? Tú no me echaste no sé cuánto. Y de repente dices tú, ¿cómo yo me estoy acordando de una cosa que me pasó hace 40, 50 años? Y me acuerdo. Pues yo creo que eso es lo que nos trae aquí. Porque la lucha es algo que nos ayuda a sentirnos parte de algo. No solamente de la lucha, sino sentir parte de una colectividad. Porque todos aquí y todas tenemos eso en común, con nuestros intereses particulares, pero estamos aquí por eso. Porque la lucha viene a ser como una especie de torta, ¿no? La torta que se pone en los terreros o en las paredes y en los techos. Es lo que le da, lo que amalgama, lo que le da unión y sentido. Es lo que nos permite, en este caso, sentirnos parte de algo. Somos parte de algo. La lucha es el lenguaje común que tenemos. Y no solamente es practicarla, un juego, no. Es el sentirnos parte de algo. Es llevar, y es la paradoja, es lo que nos invoca ese guanche que llevamos dentro, como decía Fernando Esteves,
lo que nos lleva a los antepasados, pero también tenemos esa guerra con el mago que no queremos llevar dentro. Por la lucha dicen que es un deporte de mago, y aquí hemos visto que sea un deporte de mago o no, a mí ni falta que me importa, como decía Cantinflas. Pero lo importante es que esto nos dice que esto es más complejo, es más rico, es más interesante de eso. Y eso es lo que nos hace venir aquí. Por eso esa memoria compartida es lo que nos hace, lo que nos ha invocado realmente a venir hoy domingo, a estar aquí aguantando un sufrimiento indecible y luego hacer una inauguración e irnos a la gavia de la lucha, que así la llama la gente de la Ampuyenta, la gavia de la lucha, y ver ahí y tratar de sentir y compartir ese elemento común que tenemos entre todos. Muchísimas gracias. Así que vas pasando imágenes. Imágenes de lucha en Fuerteventura. Vamos pasándolas. En Pájara, en los años 30. Esto le puede sonar, el antiguo alcalde de Puerto Rosario con el promotor de un equipo que había lanzado que se llamaba Los Majos. Dale para atrás, por favor. ¿Cómo se llama el equipo de Antigua? ¿Sí? Aquí tenemos, dale un poquito el siguiente. Aquí tenemos dos conjuntos que estuvieron en el Sáhara. Temporal. Curioso, aquí al lado en Casilla del Ángel hubo un equipo que se llamaba el Unión Temporal. ¿Verdad? Y yo hablé con uno de las personas que estaba adentro y me decía, no sé por qué lo pusimos ese nombre. La Unión Temporal era una empresa, Unión Temporal de Empresas, una UTE que se creó en el Sáhara y que tenía mucha relación con Fuerteventura y que trajo mucha gente para allá. Pasamos. Esto es dos elementos, el antiguo terrero de Casillas, y esto es una cosa que hicieron en Las Ares, un chilau de eso en el terrero, yo no sé. Villaverde, perdón, una cosa creativa, ¿no? Seguimos en Las Ares, está cerrado ahora. Le suena el terrero y este es un terrero que estaba en obras cuando Puerto Cabras, ¿no? Pasamos. Son imágenes que me cedió Pedro Gordillo del encuentro de las escuelas en la Antigua en los años 80. Pasamos. Eso es una lucha en la Antigua en los años 80. Terrero recién cubierto. A ver, ese. La siguiente. Esa es la imagen del equipo de niños que fue al Beñesmén, ¿sí? de la Antigua, de la maestra. Paramos ahí, esa es la imagen del equipo de la isla que fue al primer Beñesmén y que lo ganó. Y seguramente le suena en cara de alguna de estas personas. A algunos le suena, ¿no? Pasamos, ese es nuestro terrero. Y pasamos, esa es una imagen que me envió David León, que es preciosa, el arco iris. Y poco más. Ahí tienen mis datos por si quieren contactar conmigo. Muchas gracias por todo. Bueno, como vamos un poquito mal de tiempo y el tiempo a lo mejor nos da un poquito de agua, si hay alguna pregunta que quieran hacerle a Víctor, pues él seguro que está encantado de contestarla. Y después vamos directamente, con cuidado porque está la carretera y que somos mucha gente, justo donde está la escultura, inauguramos la escultura y pasaremos a la zona donde está el terrero. Allí solamente, abajo solo puede ir la gente que está ataviada, ¿vale? El resto se pueden poner arriba viéndolo, pero abajo, porque vamos a hacer la recreación con grabación, solo por favor la gente que está ataviada con vestimenta tradicional. Y bueno, al lado también tienen el stand de Saborea Puerto Rosario para si quieren, saborear los productos locales. Y nada, si alguno tiene alguna pregunta, le dejo el micro, pero bueno, eso, que muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a Víctor, gracias a la Asociación de Vecinos de la Ampuyenta, gracias a Manolo también por dejarnos poner la arena en la gavia de la lucha y sobre todo pues gracias también a la Asociación Majo, que sin ellos esto no hubiera sido posible.